Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Flores, soy el coordinador de la modalidad en el municipio de Lebrija junto con mi compañera Marixa. Es un placer para mí estar hoy con ustedes en este proceso de capacitación y de inducción. Bienvenidos a este programa, a esta modalidad. Es una modalidad que es muy bonita en su trabajo con los niños, niñas, madres gestantes. Yo sé que aquellas que ya vienen con nosotros durante muchos años están de acuerdo conmigo, y la verdad para aquellas personas que están ingresando es un placer tenerlas con nosotros y esperamos poder contar con ustedes por mucho tiempo. El día de hoy me encuentro acá para poderles dar una breve inducción sobre la estrategia de atención en el servicio, o sea, las herramientas y los formatos que utilizamos para la atención, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Nuestro primer formato que vamos a ver el día de hoy es el acta de cargo y dependencia. Esta acta es aquella que se utiliza para las diferentes reuniones de los equipos que tenemos o con alguna otra entidad, la cual se realizan gestiones o se realizan diferentes reuniones. En esta acta debe ir la fecha, la hora, el lugar, municipio, el nombre de la unidad, el nombre de quien elabora el acta, el área, el objetivo y el desarrollo. En el desarrollo siempre tenemos que tener en cuenta que debemos plasmar en esta acta toda información que se realiza, que sea algo narrado, que sea algo fluido, que contemos realmente qué es lo que se está realizando. No que sea un listado de actividades a realizar, porque aquí lo que queremos es saber qué fue lo que se realizó, a qué acuerdo se llegó y cómo se elaboró el proceso. Al final vienen unos compromisos o tareas y las personas responsables y las fechas en las que se deben cumplir esos compromisos y tareas, ¿vale? Teniendo en cuenta este tipo de acta, que la conocemos como A1, esta acta en la parte de las firmas solamente viene el nombre, el cargo, dependencia y la firma en donde se trabaja, ¿listo? Lo que la diferencia con esta acta, que es la acta A2 de padre, madre y acudiente, visualmente se ven igualitas: fecha, hora, lugar, municipio, nombre de la unidad, nombre de quien elabora el acta, el área, el objetivo, el desarrollo, tal cual como se manifestó en el acta anterior. La única diferencia que tenemos acá es el tipo de firmas en la asistencia, porque acá trae el nombre del beneficiario, el nombre de la padre, madre o acudiente y la firma del padre, madre o acudiente. Esta acta se utiliza para los encuentros, para las diferentes ferias o gestiones que se realizan, en la cual se cuenta con la participación de los padres y madres o acudientes de los niños y niñas de nuestro programa o las madres gestantes. El acta de que se utiliza para las familias que cuentan con criterios de focalización es un acta de visita domiciliaria, la cual es realizada por los psicosociales. Esta acta es muy importante para aquellos niños que nosotros, o niñas o madres gestantes, que nosotros generamos una observancia hacia ellos y nos damos cuenta que necesitan del programa, pero que por ciertas razones no cuentan con ningún criterio de focalización. Yo sé que a muchos les ha pasado que de pronto vemos una familia muy necesitada, pero resulta que el Sisbén le salió elevadísimo, como si estuvieran, mejor dicho, súper bien, pero realmente cuentan con dificultades y necesitan de este programa. Aquí es cuando se utiliza esta acta de visita domiciliaria sin criterios de focalización. Consta con la fecha, el nombre del niño, la identificación, la fecha de nacimiento, la edad, dirección, nombre de la madre, teléfono, nombre del padre y el teléfono. Ahí hablan de los criterios, y esta parte ya es a plenitud del profesional, de lo que él alcanza a observar en la visita, para dar su opinión si la persona necesita o no necesita del programa, ¿vale? Bueno,
El control de riesgo en infraestructura, ambientes educativos, es aquel formato que llenamos cuando identificamos el sitio donde vamos a realizar nuestros encuentros educativos. Pide el municipio, el nombre de la unidad, la dirección, el docente o la docente y el mes en el que se aplica. Aquí están pidiendo las condiciones en las que se encuentra la unidad, las ventanas, vidrios, pisos, muros, techos, rampas, escaleras, instalaciones eléctricas, las puertas, el mobiliario, y al final se genera la firma de los responsables de la unidad. Recordemos que esta parte es muy importante conocerla porque nosotros debemos contar con una unidad la cual esté óptima para la prestación del servicio. A veces, sobre todo en las veredas, sé que es difícil el contar con un sitio que preste todas las condiciones óptimas, pero debemos intentar adecuarla lo más posible, al menos que la unidad no presente un riesgo para nuestros usuarios, ¿vale? Eso es lo importante, que no haya algún vidrio roto, que no haya un cable pelado, que no haya algún tipo de basura, de moho o algo que pueda afectar la salud de nuestros usuarios. Bueno, datos antropométricos tanto para gestantes como para niños y niñas es aquel formato de captura que nosotros utilizamos para conocer cómo se encuentran nuestros usuarios en el peso y la talla, ¿vale? ¿Qué es lo que se realiza acá? Esto se realizan 4 tomas durante el periodo en el cual estamos atendiendo la vigencia del programa. Aquí pide la toma del peso, de la talla, del perímetro braquial para quien aplique y de las semanas de gestación para quien aplique. ¿Para qué nos sirve este formato? Para, como les decía, conocer si nuestros niños están en óptimas condiciones o si encuentran de algún tipo de malnutrición, ya sea sobrepeso, obesidad, desnutrición o riesgo de desnutrición o bajo peso. Todo eso ya tomado por nuestras profesionales de salud. Ellas son las que nos indican todas las condiciones en las que se encuentran. El directorio de unidades, ese es un directorio que es muy importante, aunque a veces no le damos la importancia necesaria. Aquí, ¿qué es lo que cuenta? Aquí tenemos que tener los datos de todos los usuarios que se encuentran en nuestra unidad, el tipo del documento, el número, la edad, el criterio de priorización, el grupo etario, sexo, fecha de nacimiento, nombres de los padres, madres o acudiente dependiendo del tipo de usuario, la dirección, teléfono 12, EPS, en caso de emergencia llamar a, y el teléfono de emergencia. En algunos centros zonales toman esto para criterio de supervisión. A veces lo piden que esté exhibido en la unidad, pero que lo tengan impreso, pero no exhibido. ¿Por qué? Porque si algo le llega a ocurrir a algún usuario en el momento y lo mantienen digital, de que miran en el computador, puedan ubicar, entonces es más fácil tenerlo a la mano, pueden tener una carpetica guardado para poder en una situación llamar para pedir algún auxilio a algún familiar o informarle de la situación que se está presentando. Los teléfonos, tener en cuenta que la idea es para alguna situación también en el teléfono de emergencia, no colocar el teléfono de la usuaria porque a veces se comete ese error. Se coloca el teléfono del usuario, entonces en la emergencia, ¿quién se llama? A la usuaria. A veces dice la mamita, es que yo solamente tengo el mismo teléfono que mi esposo, entonces colocan el teléfono de alguna vecina o de algún familiar extra que pueda comunicarse con el esposo, que pueda ir a avisarle o de lo que está pasando o de alguna situación. Tenemos el formato de ficha de caracterización.
Este formato es como una hoja de vida, se podría decir, de todos nuestros usuarios. Aquí les vamos a solicitar toda la información requerida. Es muy importante que este formato sea revisado por todo el equipo interdisciplinario, pero sabemos que las profes y las auxiliares son aquellas que tienen más el acceso y conocen mejor a sus usuarios, ¿vale? Vamos a explicar paso a paso la información de la unidad de servicio, el módulo de niño y niña, el módulo de gestante, el módulo de familia. Vienen las versiones imprimibles con un instructivo. Cuando ya se genera la información, nos generan unos gráficos y un reporte de base de datos y una base de datos de cada uno de los módulos en los cuales llenamos la información. La primera información que solicitan es la información de la unidad de servicio. Aquí se coloca todo lo que es el diligenciamiento, la regional, el NID de la entidad, el nombre de quien diligencia la ficha, el centro zonal, el código cuéntame y más información que le solicitan. El módulo 2 de niños y niñas, toda la información referente a nuestros niños y niñas, todas las preguntas que ahí solicitan. Tenemos el módulo 2, que es el módulo de mujer gestante. Al igual que como para los niños y niñas, se solicita toda la información para poder conocer a nuestros usuarios, para poder saber cómo estamos y qué es realmente la información de ellos con veracidad. El módulo 3 de familia son todos los miembros de la familia de las personas que acabamos de nombrar. Aquí está la versión imprimible, cuando se imprime para poder recopilar esta información. Es como una herramienta que nos ayuda a poder tomar los datos de las familias. Los gráficos, como les dije, cuando se llena se nos genera aquí unos gráficos para poder conocer cómo contamos y con qué tipo de población contamos. Y acá está la base de datos, la cual nos genera toda la información de los usuarios a los cuales hemos ingresado a esta ficha de caracterización. El formato de focalización, este formato es aquel que se utiliza para diligenciar el momento de la focalización de las familias, conocer nombre, apellido del niño y niña, el documento de identidad, la edad en meses, la modalidad a la que aplica, el puntaje del SISBEN, si es desplazado, si es de reunidos, si es de alguna etnia, si presenta discapacidad. Bueno, toda esta información es aquella que nos sirve para poder focalizar a nuestros usuarios y conocer en qué criterios los tenemos. El formato de autorización de imágenes. Este formato es muy importante, ya que, como ustedes saben, gran parte de nuestras evidencias se demuestran por imágenes, de todo lo que trabajamos, de cómo manejamos nuestro trabajo, y en este caso pues lo manejamos de esa manera. El formato de autorización de imágenes es aquel en el que tanto los padres, madres, acudientes o representantes legales de nuestros niños, niñas y gestantes utilizan y nos dan a nosotros la autorización de poder manejar esas imágenes. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Las imágenes son para este tipo de autorizaciones para las imágenes institucionales, o sea, manejadas por el ICBF o por el operador. Las imágenes no son para que la publiquemos en un Facebook, en un Instagram o en un WhatsApp personal, porque ya aquí estaríamos violando la privacidad de nuestros usuarios, para que lo tengamos en cuenta, ya que se ve en muchas ocasiones. Y si lo vamos a utilizar, intentemos que no salgan las caritas de los niños, que pueden ser mal utilizadas por otro tipo de personas, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Acá estamos autorizando fotos, audios, videos y otros datos personales, en lo cual, también teniendo en cuenta eso, sé que en muchas ocasiones nos solicitan por parte de los diferentes entes
base de datos o información de nuestros usuarios, en lo cual no estamos autorizados de dar. Siempre es importante tener en cuenta eso. Toda la información que tenemos es de uso de la modalidad solamente y es del operador. No podemos dar esa información. En dado caso que nos soliciten ese tipo de información, debemos hablar con nuestros coordinadores para que ellos soliciten tanto al ICBF como al operador un permiso o una autorización para poder para poder entregar esta información. ¿Listo? Entonces, el formato de veracidad de la ficha de caracterización. Como les decía, la ficha de caracterización debe venir de una manera óptima y que toda la información sea real y veraz. En este formato lo llenamos y lo hacemos firmar. ¿Para qué? Para que conste que toda la información que nos están dando, tanto los padres, madres o acudientes de los niños y niñas, son reales y que no tenemos ningún inconveniente ni ningún problema al poder llenar esta ficha, ¿vale? Eso es muy importante y es importante aclarar a los papitos que en el momento en el que ellos nos brindan la información debe ser veraz. La lista de chequeo de los documentos de beneficiarios es aquella donde contamos con toda la información de nuestros usuarios y todo lo que nos solicitan para poder estar en la modalidad, ¿vale? Nos piden la fotocopia del registro civil de nacimiento, la fotocopia de los documentos de identidad de los padres, la fotocopia de documento del acudiente en caso de que se necesite, la fotocopia del documento de identidad de la madre, la fotocopia del SISBEN, la carta de desplazado víctima si cuenta con ella, el certificado de afiliación a salud vigente, el diagnóstico médico, la valoración de crecimiento y desarrollo, la fotocopia del carnet de control prenatal, la fotocopia del carnet de vacunación, el certificado médico, el certificado de salud oral, el examen de agudeza visual, el tamizaje auditivo, la fotocopia del recibo público, el certificado de pertenencia a una comunidad indígena, si aplica, el certificado de ingresos en el caso que este sea el criterio de focalización, el pacto de convivencia. El pacto de convivencia, para las que no tenemos la información, es aquel que se genera al inicio del programa, en el cual se dejan plasmadas todas las normas de nuestra unidad y es firmada por los papitos, en el cual aceptan estas normas y se comprometen a la participación del programa y a la entrega de toda la información o documentación que éste solicite. El acta del conocimiento del programa, el acta de compromiso y la observación de gestión en el caso de contar con él. La lista de espera es aquella que se realiza cuando se cuenta con una cobertura total y llegan a solicitarnos algún cupo. Existe este formato que se maneja de manera digital y algunas lo manejan también de manera virtual, entonces y de manera física también. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenéis un link en el cual, después de que esta información sea recopilada, se debe cargar de manera online para que ellos tengan la información en el ICBF y sea más fácil el momento del ingreso. Debemos tener en cuenta que al momento de generar una vinculación le debemos dar prioridad a los usuarios que cuentan en esta lista de espera. A veces tendemos a menos, claro, que venga remitido de parte directa al ICBF o pidan algún tipo de atención prioritaria, ¿vale? Tenemos que tener también en cuenta eso.
Bueno, debemos entender que esta lista de espera es un requisito para el ingreso. Todos los usuarios que se encuentran en la modalidad deben haber sido cargados en esta lista de espera, para que lo tengamos en cuenta. Al momento de que se ingrese un usuario, de pronto si no lo habíamos hecho, debemos cargarlo primero en la lista de espera. ¿Listo? El registro de novedades y situaciones especiales es aquel en el que contamos dependiendo de si se presenta algún tipo de situación. Nos piden el nombre de la unidad de servicio, el nombre de la docente, el nombre auxiliar, el código cuéntame, el centro zonal, el número del contrato y el mes en el cual se da, la fecha, nombre del usuario, quiénes fueron los involucrados en el evento, la descripción del evento o situación, la firma de quien registra el evento, firma del padre, madre o cuidador y las acciones de seguimiento, o sea, la remisión a ruta, remisión a centros de salud o atención a padres usuarios. Muchas veces en las unidades en las que contamos nos enteramos o pasan o ocurren algún tipo de situación especial en el cual hay algún tipo de vulneración de derechos o algún tipo de accidente. Deben ser registrados en este registro de novedades para el momento en el que se activa alguna ruta. En ciertos centros zonales, no estoy seguro si en todos, solicitan que esté registrado en el registro de novedades especiales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y no se nos vaya de pronto a olvidar al momento de diligenciarlo. El formato de consolidación de la preinscripción de la atención integral. En este formato nos solicitan algún tipo de información referente al servicio que se está prestando y se llenan para nuestros usuarios el nombre, documento de identidad, la edad, la modalidad a la que aplica, el puntaje del CISBEN, si es desplazado, reunido, si es alguna minoría étnica, el número de salario mínimo por núcleo, si presenta discapacidad, si se diligenció ficha integral de caracterización o dependiendo del tipo del programa del que él proviene. En este formato se debe llenar a todos los usuarios en el momento en el que ingresan y se debe tener en cuenta que es una preinscripción, por ende ya cuando ellos están en el programa ya debe estar este formato diligenciado. El registro de asistencia mensual se debe llenar todas las semanas en los cuales se le dé atención a los usuarios en los encuentros educativos. Nos solicitan la entidad administradora del servicio, el NIT, el número del contrato, el mes, el año, la modalidad de atención, el servicio de atención, la regional, el nombre del agente educativo, el código cuéntame, la dirección de la unidad, el centro zonal, el municipio, la cédula del agente, el nombre de la unidad de servicio, unidad de atención y el teléfono de la unidad de atención. Por lo general se coloca el teléfono del agente educativa. Para diligenciar la información de los usuarios solicitan el tipo de documento, el número del documento, primer nombre, segundo nombre y primer apellido y segundo apellido, la edad en años y meses. Siempre hay que tener en cuenta que ellos solicitan la edad en años y meses. Y ahí viene el control diario de asistencias por semanas. Se cuenta con 5 semanas. Siempre tenemos que tener esta partecita en cuenta. Que debemos darnos cuenta, debemos mirar en qué momento iniciamos la atención. A veces se cometen errores al llenar este formato. ¿Por qué? Porque como contamos con 5 semanas, si la primera semana fue administrativa y en la segunda semana se inicia la atención, el formato se debe llenar a partir de la segunda semana, en el día en el que se realiza el encuentro, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. En ese maíz se le llena, pero tenemos que tener esa partecita muy en cuenta, ¿vale?
Ahí viene el total de las asistencias. Al finalizar el proceso se deben contar las asistencias, o sea, al finalizar el mes, las asistencias de los usuarios y las inasistencias. Si se realiza algún retiro, debemos mirar la causa del retiro, la cual viene en el instructivo. Si se retira voluntario, si es por cambio de domicilio, si es por inasistencias. Recordemos que más de 2 inasistencias es motivo y es causal de retiro del programa, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta al momento del funcionamiento del programa. Recordemos que este programa es voluntario, no podemos obligar a nadie a participar, pero también podemos entender que así como hay derechos, también hay deberes, y ellos deben cumplir con la asistencia a los encuentros, ya que esos fueron los compromisos pactados al momento de ingresar al programa. La entrega de refrigerios, este formato se diligencia al momento de entregar los refrigerios en los encuentros educativos. Nos piden la regional, el servicio, nombre de la entidad administradora del servicio, el nombre de la unidad, el centro zonal, el municipio, la entrega, el código Cuéntame, el nombre del grupo de atención en el cual se está realizando la entrega. Para la información nos piden el nombre y apellido del usuario, el tipo de identificación, el número de identificación, el grupo poblacional del usuario, si es mujer gestante, niño y niña de 0 a 6 meses, de 6 a 11, de 1 a 3 o de 3 a 5, bueno, dependiendo del grupo al cual pertenecen, teniendo en cuenta que en la zona urbana se atienden niños hasta 2 años y en la zona rural niños hasta 5 años. Nos solicitan el número del encuentro, la fecha, los alimentos entregados, ahí viene si es un panificado o si es un lácteo o una fruta, dependiendo del tipo de refrigerio el cual se esté dando. Después vienen los datos de la persona quien recibe, dependiendo también de la cantidad de refrigerios que reciban, lo cual se mira por el grupo poblacional del usuario. Se firma nombre completo, número de documento de identificación y la firma o huella para las personas que no pueden firmar o que no saben firmar. El formato viene para poder ser diligenciado para 2 encuentros, como pueden observar. Mira el formato de entrega de complementos. Nos solicita la regional, centro zonal, el municipio, nombre de la modalidad, nombre del servicio o forma de operación, la ración si es mensual, vacacional de receso o otro, hay que especificarlo, el mes de la entrega, el nombre de la entidad administradora de servicio, el nombre de la UDS, la dirección del punto de entrega del alimento de alto valor nutricional y el código del punto de entrega del alimento de alto valor nutricional. Nos solicitan en este caso el nombre y apellido del usuario, número de identificación, la fecha de ingreso del usuario, la fecha de entrega mensual, el grupo poblacional al que pertenece. Aquí en esta partecita donde dice conformación de la ración para preparar, esa información ya se llena dependiendo de la minuta que es aprobada por los diferentes centros zonales y la cual es enviada por el operador. Después de que esa minuta ya es aprobada, ahí ya se puede conformar el diferente complemento dependiendo del grupo poblacional en el que se encuentren nuestros usuarios y dependiendo también del tipo de ración que sea, ya sea mensual o vacacional o receso o en algunos casos de emergencia.
Para la entrega se debe llenar el nombre completo del responsable del usuario, la identificación, la firma o huella de quien recibe la ración. La entrega de RPP se llena de igual manera la regional, el nombre de la modalidad, el NID, el centro zonal, el nombre del servicio o forma de operación, municipio, nombre de la entidad administradora de servicio, mes de entrega, el número del contrato, el nombre de la UDS y el código de la UDS que están pidiendo, nombre y apellido de los usuarios, el número de identificación, la fecha de entrega, el grupo poblacional, la conformación de la ración, si se entrega cartilla, kit pedagógico, se firma con nombre completo, identificación, número de telefónico y firma o huella. Bueno, un problema técnico, la diapositiva de gracias ya pasó. Quería comentarles y que tengan en cuenta que esos son algunos de los formatos que utilizamos. Hay otro tipo de formatos que son solicitados, como la galería, como el plan de saneamiento, como las diferentes actas que son solicitadas dependiendo de las necesidades que se tienen en el programa. Por lo general, estos formatos se entregan de manera mensual y son solicitados por nuestros coordinadores o los diferentes responsables del Cuéntame o de alguna de las entidades. También contamos con los formatos F17, F18, F20, dependiendo de las solicitudes que nos colocan. Ciertos formatos no fueron pasados porque estamos esperando la actualización de la intranet para poder brindarle la información, lo cual será entregado para ustedes en el momento en el que ya se realice el inicio de la atención. Es muy importante que tengan en cuenta que todos estos formatos son evidencias del trabajo realizado, por ende no pueden contar con ningún tipo de tachón o enmendadura, y menos que se llegue a falsificar algún tipo de firma de los usuarios por las diferentes situaciones que se presenten. Igual debemos entender que es parte de nuestro profesionalismo una entrega óptima y veraz de los formatos que estamos utilizando para el desarrollo de esta modalidad. Agradecemos su atención y espero haya servido como una guía para el desarrollo de este proceso.